Chers amis, notre Seigneur, Queridos amigos míos, nuestro Señor nos hace entender que el pan material y los bienes terrenales no deben ser ni nuestra única ni nuestra principal preocupación. Para esto, Él recomienda que no acumulemos tesoros que el óxido carcoma, que se llevan los ladrones, sino que nos aseguremos para el cielo riquezas que estarán a salvo de todo ataque. Es otra vez la misma cosa que Jesús nos dice cuando nos advierte que no podemos servir a dos maestros, Dios y el dinero, y que no debemos preocuparnos demasiado de las cosas necesarias a la vida de aquí en la tierra. No es la única preocupación de la mayoría de los hombres y de las mujeres, y desgraciadamente de los cristianos y de las cristianas, de siempre acumular y acumular más y más. et de plus en plus. ¿No les atemoriza más perder unas monedas que perder su alma? Perdre leur âme. Mes Amigos míos, el apego excesivo a las riquezas tiene un nombre que provoca la antipatía y el desprecio. ce nom, c'est Este nombre es la avaricia. Es el nombre de uno de los 7 pecados capitales, fuente de muchos otros. La Iglesia reconoce que está permitido poseer unos bienes para vivir y para practicar la caridad, pero que estos bienes son bienes secundarios a los cuales se debe preferir unos otros bienes superiores, es decir, los bienes del cielo, nuestro fin supremo. Sobre todo, no crean que la avaricia tiene presa solamente sobre los ricos y los que son favorecidos de los bienes de este mundo. Hay avaros en todas las condiciones y a todas las edades de la vida. Sin duda, las riquezas son por los que las poseen un peligro real y perpetuo, y ellos tienden a dejarse llevar por su seducción. De esto viene esta palabra severa de nuestro Señor en el Evangelio, que es difícil para los que poseen de entrar en el reino de Dios. Pero gracias a Dios, todos los ricos no son avaros, porque es el apego inmoderado a la riqueza y no la riqueza por ella misma que constituye la avaricia. Entre los pobres también hay avaros. Uno puede ser avaro a cualquier edad. Si la niñez y la juventud parecen tener por características el descuido y la imprevisión, no es raro, sin embargo, encontrar a niños que por una precoz disposición a la avaricia esconden cuidadosamente y contemplan secretamente con una alegría apasionada el pequeño dinero dado por sus padres, o encontrar a jóvenes que piensan únicamente en acumular dinero o bienes. Al menos parecería que los ancianos tengan más facilidad para desapegarse de estos bienes que dentro de poco van a perder. Y cosa extraña, es sobre todo al extremo límite de la vida que la avaricia hace sus más tristes estragos. A medida que se acerca al final de su vida, el anciano se apasiona más por los bienes que va a dejar. Para decirlo así, los cubre con un cuidado celoso y tiembla sin cesar por miedo a perderlos o a prescindirse de ellos. Y a veces este miedo los empuja al más sórdido ahorro. Permítanme contarles una historia vivida. Hace pocos años, una viuda adinerada sin descendencia que se decía piadosa y a quien habíamos hablado de nuestra misión de Haití y de la pobreza que reinaba ahí, aceptó nuestra invitación de ir allá. Vino pues y nuestras religiosas le mostraron la gran miseria de Haití, la gente que moría de hambre y de enfermedades. Esta señora vio pues de sus propios ojos esta miseria extrema.
Estos ancianos impotentes, de los cuales las ratas habían empezado a comerles los pies, los enfermos cubiertos de llagas en su choza que las hermanas visitaban y atendían regularmente. En una palabra, ella vio una miseria extrema y prometió ayudar a la misión con sus pobres, sus enfermos, sus niños desnutridos, sus huérfanos y sus ancianos. Prometió también ayudarnos a construir nuestra iglesia, así como el dispensario necesario a nuestros pobres. Volvió a Francia y después de algunos meses se puso enferma. Una de nuestras hermanas que solía visitarla fue a su casa de improviso para encontrarla. ¿Y qué vio? Alrededor de la cama de esta señora vio a hombres de negocios que hablaban de dinero, que hablaban de inversiones. ¿Y qué decía ella a estos hombres de negocios antes de despedirse de ellos? Inviértanme todo esto a un plazo de 20 años. Después de la salida de estos señores, esta señora siguió ignorando las promesas que había hecho y antes de que se fuera la hermana, le enseñó un reloj de oro que acababa de comprarse y que admiraba a pocos días antes de su muerte. Todo este dinero que podía haber ayudado a todos estos pobres de Haití retornó al gobierno francés, puesto que no tenía herederos y que no había hecho ningún testamento. Ven, amigos míos, la miseria de la avaricia. Es pues un vicio odioso y despreciable, la avaricia. El apóstol San Pablo dice de la avaricia que es una fuente de males. ¿No han oído nunca, amigos míos, a la gente decir de una otra persona esta odiosa palabra blasfematoria? Su buen Dios es el dinero. Desgraciadamente, amigos míos, sí. El dinero es verdaderamente el Dios de los avaros. A Él van todos sus deseos, a Él todas sus complacencias, a Él todo su afecto. Los avaros, absorbidos por su ídolo que es el dinero, ya no oyen, ya no conocen la voz de Dios, y este desprecio a Dios arrastra fatalmente la violación de sus mandamientos. Ustedes han seguramente conocido, amigos míos, a unos de estos hijos o hijas desnaturalizados que abandonan a su padre y a su madre en la miseria y la inopia. Inmunda avaricia que prefiere el dinero a su padre y a su madre, yendo hasta abandonarlos en un hospital para los miserables o en una casa para los ancianos que no les cuesta nada. Amistad, patriotismo, devoción son nociones incompatibles con la sed de oro. Así, el avaro ya no los conoce. Que el pobre bien se guarde de tenderle la mano, el desgraciado de implorar su apoyo. La compasión, la misericordia, la generosidad han muerto en el corazón de este hombre o de esta mujer. En él o en ella, ninguna caridad, ningún amor al prójimo, sino la dureza y la violencia hacia sus semejantes. Finalmente, el mismo avaro es víctima de su avaricia. El avaro, amigos míos, es el más desgraciado de los hombres, más desgraciado que el último de los esclavos, que el más desafortunado de los presos. Su vida es un tormento perpetuo, constantemente perseguido por las exigencias de su codicia. No tiene un instante de descanso y siempre en su corazón, en su cabeza sin cesar dice, aún más oro, aún más casas, aún más tierras. Y en vano vuela de negocio en negocio, de empresa en empresa, de beneficio en beneficio. Su pasión más y más tiránica siempre le apresura con su despiadado aguijón. Amigos míos,
He aquí una historia que me contó un sacerdote. He conocido, dijo él, a uno de estos hombres que había vivido solamente por los bienes de aquí en la tierra, un campesino que había acumulado una cierta fortuna por cualquier tipo de acciones que no eran todas encomendables. La hora de la muerte había tocado para él, y como no había recurrido frecuentemente a los socorros religiosos durante su existencia, Dios permitió que el sacerdote llegase a su cabecera solamente cuando ya estaba privado de conocimiento. Mientras que se le hacía las unciones supremas, el moribundo no cesaba con un gesto maquinal y irregular de llevar la mano a sus labios como para tomar un objeto que depositaba después en su cobija. ¿Qué hace usted así?, le preguntó alguien que estaba cerca del sacerdote. Cuento, contestó. Después de un instante, cuento mi dinero. Era su última preocupación, la que iba a llevarse por toda provisión a su eternidad. Triste fin de una triste vida. Amigos míos, es de desear que ninguno de los que me escuchan vivan en la avaricia, apegados excesivamente al dinero y a los bienes de este mundo, porque la avaricia es un mal que es muy difícil de curar, sobre todo porque los avaros nunca reconocen que son avaros. Podría aún hablarles por mucho tiempo de esto porque tengo muchos ejemplos de la avaricia. ¿Cuál es el remedio para los que quieren salir de esto? Se necesita la gracia de Dios, hay que combatir la avaricia por la caridad, esforzarse a dar, luego a amar. Aceptar de mirar a la pobreza, a la miseria, a los que tienden la mano. Aceptar de obedecer a Dios, de rezar mucho a la Virgen María, a fin de que por una gracia particular ella obtenga al avaro el desapego de este mundo antes de parecer en el otro. Quisiera terminar recordándoles esta triste historia concerniendo un avaro, historia vivida por San Antonio de Padua. Una familia rica se reunió para los funerales solemnes de un hombre muy adinerado en presencia de San Antonio. Cuando, turbado interiormente, el gran santo de Padua gritó: «Este difunto no debe ser enterrado en un lugar bendito porque su cuerpo no tiene corazón». En efecto, este hombre nunca se había preocupado de los pobres. Era un avaro que nunca había dado limosna y que solo había pensado en acumular. Y recordemos las palabras de nuestro Señor: ahí donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Por esta razón San Antonio había gritado: su cuerpo está sin corazón. Todas las personas presentes fueron trastornadas y una discusión animada se inició entre ellas. Finalmente llamaron a los doctores que abrieron el pecho del difunto y efectivamente su corazón no estaba en su tórax. Entonces fueron a abrir la caja de seguridad del difunto y encontraron, según la palabra de San Antonio, el corazón del avaro, completamente secado en medio de los sacos de monedas de oro. ¡Qué miseria, amigos míos! Este espectáculo que nos contó San Antonio y que ha vivido. Es de desear que entre ustedes no haya ningún avaro que ponga en peligro su salvación eterna. Para el avaro es más que hora de recurrir a la Virgen de la Caridad, porque en el último momento será seguramente demasiado tarde. Entonces, amigos míos, imploremos a Nuestra Señora y digamos todos juntos: Corazón doloroso e inmaculado de María, sálvanos y sálvalos. Y la bendición del Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, baje y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén. Ainsi soit-il.